Doctor, mi nombre es Mónica Rugel y yo voy a hablar acerca de los estados de la materia. Entonces, antes de comenzar a explicar acerca de los estados de la materia, hay que recordar qué es la materia. Pues la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Entonces, yo soy materia, usted es materia, nuestra casa es materia y nuestros animales también son materia. Entonces, como ya dije, esta materia se va a presentar en diferentes estados. Esos son tres estados. Son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿y por qué se dan estos diferentes estados? Estos diferentes estados se dan gracias a la relación que existe entre las partículas que los componen. Recordamos qué es materia, cuáles son los estados y a qué se deben los diferentes estados. Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Primero tenemos al sólido. El sólido es aquel que no se puede comprimir, es decir, no se puede fragmentar, y eso se debe a que sus partículas están íntimamente unidas. Y a continuación tenemos al estado líquido. El estado líquido es aquel en que sus partículas van a estar unidas, pero no tan unidas como para ser un sólido. Esto causa de que no pueda mantener una forma constante. Los líquidos tienen una fuerza de atracción molecular que no es ni tan fuerte ni tan débil, es como decir un término medio. Luego, por último, pero no menos importante, tenemos al estado gaseoso. El estado gaseoso, sus partículas son un caos. Es como cuando tu hermano deja la sala hecho un desastre con todos sus juguetes, un caos total. Y esto se debe a que sus partículas no están para nada unidas, están totalmente dispersas. Entonces, eso quiere decir que su fuerza de atracción es muy débil. Bueno, ahora sí tenemos muy claro, ¿verdad?, qué es la materia, cuáles son los estados de la materia, porque cada estado de materia es diferente, cómo difieren cada uno de ellos entre sí. Pero bueno, yo sé de que puede resultar muy difícil o que puede ser muy confuso porque escuchamos palabras como partículas, como fuerzas de atracción y de una a uno dice esto es imposible. Pero les hice 4 puntos muy importantes para resumir todo lo que dije con anterioridad. Entonces, el primer punto tenemos de que la relación entre las partículas es lo que determina su estado. Segundo, tenemos de que la atracción entre las partículas de un sólido son fuertes. Tercero, de que la atracción entre las partículas de un líquido no son ni fuertes ni débiles, un punto intermedio. Y por último tenemos de que la atracción de las partículas de un gas son débiles. Entonces, con esto va a ser mucho más fácil que comprendan los vacancísimos experimentos de mis amigos. Pero para aún reforzar más, voy a hacer un ejercicio, un ejemplo, pero no me van a responder qué tipo de fenómeno se da en ese momento, sino que me lo podrán responder después de haber escuchado las explicaciones de mis amigos. Entonces, vamos, síganme. Entonces, el experimento que yo haré será con cera. Eso aquí, en la parte externa podemos ver que aquí sirve como una especie de calentador de la cera que se encuentra en la parte interna. La cera se puede calentar por medio de esto, conectándolo a un toma corriente, o lo podemos hacer en baño María, pero para este experimento utilizaré el segundo método, que es el baño María. Entonces procedemos a quitar la cera de esta manera. Aquí podemos observar, en un tono más oscuro donde se localiza la cera. Entonces vamos a colocar esto en una olla a baño María y vamos a esperar para ver qué sucede con la cera que se encuentra dentro del empaque. La olla más grande que está a mi lado posterior tiene agua y se está calentando. Faltan alrededor de unos 3 minutos para que esté lista y se produzca el baño María. Entonces, este experimento da un diferente enfoque, porque muchos de nosotros nos asustamos cada vez que escuchamos palabras químicas, como ya lo mencioné antes, se nos hace automáticamente en nuestras cabezas, esto es difícil. Pero miren, ya van a ver de que todos estos procesos, es verdad que los vemos muy presentes en la medicina y en muchos métodos científicos, investigaciones, pero también lo encontramos en nuestro día a día. Y esto para las mujeres y para algunos hombres también. La cera se utiliza normalmente en el ámbito de belleza para las depilaciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo cotidiano. Ahora podemos observar cómo la cera se desliza con facilidad a cómo estaba en el principio, la cual estaba solo en la parte posterior y de una forma inmóvil. Bueno, entonces después del experimento pudimos notar de que la cera al principio, antes de haberlo expuesto al calor,
Tenía una forma sólida, es decir, sus partículas estaban estrechamente unidas. Y después del experimento, las partículas cambiaron, no estaban ni tan unidas ni tan separadas, ya que existía movimiento en la cera. Entonces, este fenómeno tiene un nombre especial, la cual me van a responder después de ver las exposiciones de mis compañeros, y eso ha sido todo por hoy. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a dar un experimento, el cual va a constar de la condensación. ¿Qué es la condensación? La condensación va a ser el cambio de la materia, el cual se va a dirigir de estado gaseoso a estado líquido. Bueno, una vez que sabemos este concepto, pues solamente debemos presentar los materiales, que no son muchos. Van a ser primero un trozo de tela, como ven, ¿ya? Y una funda transparente para que se vea el resultado del experimento. Ya, aparte de esto, vamos a necesitar agua para así remojar esta tela. En este caso yo la tengo remojada. Y pues el procedimiento va a ser meter la tela dentro de la funda. Vamos a soplar un poco porque tiene que quedar un poco de aire para que se vea el resultado. Y como por último paso, ya cerrar la funda. Vamos a dejar la funda en el sol para que la acción solar o el calor del sol cause lo que vendría a ser el resultado del experimento. Ha pasado de 20 a 30 minutos, donde podemos notar un poco lo que es que se han causado las gotitas de agua dentro de la superficie interna de la bolsa o de la funda. Sucedió esto debido a que el agua que se encontraba dentro de la tela o del trozo de tela se evaporó, y más el aire que existía causó el vapor de agua. Causó lo que es el cambio de la condensación, es decir, de estado gaseoso pasó de nuevo de agua a agua líquida, en este caso gotitas de agua. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Dayana Rodríguez Asensio. Mi tema de estudio son los estados de la materia, específicamente la fusión y la solidificación. Debemos conocer que la fusión es la etapa de transición en que una sustancia pasa de sólido a líquido. Y esto se debe por cambios en su temperatura o en su presión. Cuando llegan al punto de fusión, las moléculas o los iones se dispersan, es decir, se encuentran menos ordenados, y un sólido se convierte en un líquido. Por otro lado, tenemos el proceso contrario, que es la solidificación, es decir, que va de líquido a sólido. Y esto se debe por cambios en la tasa de congelación, y ya no depende tanto de la temperatura, sino más bien de la presión en la que la materia se encuentre sometida. Para el siguiente experimento de fusión con hielo y sal, vamos a necesitar un medio vaso de agua, un recipiente de vidrio, sal, un cordón o hilo, hielo y una cuchara pequeña. Colocamos el agua en el recipiente de vidrio y aquí colocamos el hielo. Añadimos por un extremo el cordón, lo colocamos sobre el hielo y sobre este colocaremos sal. Para observar resultados vamos a tener que esperar alrededor de 1 minuto. Una vez que ha pasado el minuto, observamos cómo podemos suspender el hielo a través del cordón. ¿Qué ha sucedido? Cuando colocamos la sal sobre el hielo, las moléculas de la sal se disolvieron y se unieron a las moléculas de agua, cambiando así la tasa de congelación. El proceso de fusión ocurre cuando la sal hace que el hielo se derrita y le gane al proceso de congelación o de solidificación. Luego de esto, para retornar o restaurar el equilibrio, el hielo va a comenzar a congelarse debido a que cae el punto de congelación. Y bueno, se solidifica, pero ya unido a la cuerda, es decir, al cordón, de manera que se va a observar cómo el hielo es suspendido por un cordón. Gracias. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es un proceso de transición de fase que experimenta una sustancia cuando pasa de un estado líquido a un estado de vapor o gas. Es un fenómeno que ocurre a cualquier temperatura cuando la energía que adquiere la sustancia es suficiente como para vencer la tensión superficial del líquido.
Este es un proceso endotérmico, ya que requiere de calor para generar la transición de fase. Cuanto mayor es la temperatura, más rápido va a ocurrir este proceso. La evaporación se diferencia de la ebullición en términos de proceso. La evaporación se va a dar en la superficie, mientras que la ebullición se va a dar dentro de la masa líquida. Es importante saber que para que se produzca la evaporación no es necesario que se alcance la temperatura de ebullición. La energía necesaria para que un gramo de líquido pase a estado gaseoso se denomina calor latente de vaporización con siglas LV. Ejemplos de evaporación. El secado de la ropa mojada puesta al sol, el secado natural del cabello luego de un baño o de mojarse con la lluvia, la formación de nubes sobre las aguas de ríos y océanos, la obtención de sal marina a partir de la evaporación del agua de mar en una salina. Experimento de la evaporación. Para este experimento vamos a utilizar un poco de sal, agua y un recipiente. Luego procederemos a vertir la sal en el recipiente y el agua también. Mezclaremos para así formar una mezcla homogénea. Por consiguiente, procederemos a calentar el recipiente para poder observar el proceso de la evaporación. El agua ya se está evaporando y podemos notar en la superficie interna del recipiente la capa de sal que está quedando. Por último, podemos observar la capa de sal que ha quedado en la superficie interna del recipiente producto de la evaporación del agua. Para este otro experimento vamos a utilizar un recipiente con hielos, un recipiente hondo de vidrio, agua caliente y jabón. Vamos a proceder a poner un poco de jabón dentro del recipiente. Y vamos a limpiar el exceso. El jabón nos va a ayudar para que el vidrio no se empañe. Vamos a proceder a colocar el agua caliente y el recipiente con los hielos en la parte de arriba. Luego pondremos un fondo oscuro y acercaremos una linterna para poder observar el proceso de evaporación del agua. Muy bien, después de todas las exposiciones, ahora sí me pueden responder esta pregunta. Entonces la respuesta es...